Muy buenas noches a todos, apreciados estudiantes. Reciban un cordial saludo de parte de la directora del curso de Pensamiento Lógico y Matemático, la profesora Carolina Castaño, junto con los tutores que estamos a cargo de la webconferencia de la unidad número 2. Están los tutores Aura Elisa Quesada, Jonathan Cervantes Barraza, un servidor quien les habla, y José Leonardo Pérez. En esta webconferencia, antes de iniciar, agradezco si me pueden confirmar el sonido, por favor, si escuchan bien, si están viendo la presentación por medio del chat, por favor. Muy bien, muchísimas gracias, apreciados estudiantes, por asistir a esta webconferencia que tiene como objetivo abordar la temática de la unidad 2, el curso de Pensamiento Lógico y Matemático, el cual tiene como título Aplicación de cuantificadores y proposiciones categóricas. Siguiendo la temática de la unidad número 1, abordamos los conectores lógicos, tablas de verdad, leyes de inferencia, ¿verdad? Damos paso a la temática, ¿verdad?, que se llama cuantificadores. Y como el nombre lo indica, me sale un mensaje por acá. Los cuantificadores son expresiones lógicas con la que una persona puede identificar la cantidad o determinar, ¿verdad?, la cantidad de ciertos elementos en una proposición. Ahora, esas expresiones que usualmente las utilizamos en nuestro lenguaje natural, tenemos unos ejemplos, como todos, algunos, ninguno, no todos, solo uno, existe por lo menos un, algún, existe un único, ¿verdad? Nos refieren a una cantidad de ciertos elementos que pertenecen a un conjunto A, un conjunto B, ¿cierto? Que tienen unas características en particular. Tenemos, a modo de ejemplo, cómo podemos identificar esos cuantificadores. En la primera viñeta tenemos todos los países cuentan con equipos de fútbol. Tenemos algunos futbolistas colombianos que están jugando en Europa. Ningún arquero ha logrado marcar un gol. Existe un único árbitro en el partido. Podemos identificar que ese cuantificador está ubicado, ¿dónde? ¿En qué parte de nuestra proposición? Está ubicado en el inicio. Y podemos identificar cómo se ubican todos, algunos, ningún, existe, que son una de las expresiones que nosotros podemos encontrar para referirnos a los cuantificadores. Ahora, ¿cuáles son esos tipos de cuantificadores? Pues vamos a abordar en primer plano el cuantificador universal. Este cuantificador, pues, se define como una expresión lógica que es verdadera cuando todos los valores de X, ¿verdad?, pertenecientes a un conjunto relacionado cumplen con la afirmación. Entonces se tiene un conjunto y cuando todos esos elementos de ese conjunto es cuando se cumple la afirmación de un cuantificador universal. Y tenemos, hay que diferenciarlo del cuantificador universal. Tenemos el universal afirmativo, nos está indicando una afirmación o algo positivo, ¿cierto? Aquí tenemos todos los gatos son mascotas. El son, acá este verbo que tenemos acá, lo tenemos, está en términos afirmativos. Y tenemos ningún gato huele, ¿cierto? Un universal negativo. Acá tenemos todos, en cambio en el cuantificador universal negativo tenemos ningún. Ahora, la simbolización de esos cuantificadores, tenemos que reconocer la simbología
básica, que es para todo, ¿verdad? Frase universal afirmativo, o para todos, también se puede decir, utilizamos una A, o se utiliza en matemáticas una A, como si estuviera al revés. Y se acompaña del elemento del conjunto. Tenemos en este caso X. Ojo, que es una X minúscula. No se puede colocar una X mayúscula porque la X mayúscula representa un conjunto. Entonces, la expresión quedaría la A que está al revés, la X minúscula, el símbolo de pertenencia, es decir, ese elemento pertenece, y tenemos a continuación el conjunto, es decir, el conjunto A, el conjunto B, al cual pertenece ese elemento. Y nos acompaña el predicado, el cual nos está describiendo la acción de ese sujeto. Además, significa el universal afirmativo, para todo X, se cumple P de X, el predicado. Ahora lo podemos ver, luego vemos un ejemplo, ahora vamos a universal negativo. Ahora ya ya no tenemos para todo, sino ningún o ninguno. Entonces vamos a utilizar el símbolo de el cuantificador universal, ¿verdad? Para todo X o elemento que pertenece al conjunto A, ¿cierto? Y la negación a nuestro predicado acá, P de X. Ahora, ¿cómo se puede traducir esto? ¿O qué significa? Ningún elemento X en A cumple P de X, ¿cierto? Entonces, tenemos, o otra traducción puede ser, para todo X en A no se cumple P de X. Son las diversas traducciones que podemos hacer para el cuantificador universal negativo. Diferencia en que acá se coloca una negación, ¿sí? Para identificar la negación de para todo o de todo. Ahora veamos un pequeño ejemplo. Todos los gatos son mascotas. Tenemos que es universal afirmativo. Y empezamos, ¿cierto? Con ese símbolo para todo X, elemento, recuerden, miren que es un X minúscula que pertenece al conjunto A, ¿cierto? Se va a cumplir P de X. ¿Qué significa? Para todo X en A se cumple P de X. Es decir, todos los gatos X, ¿verdad? Tal que, esta viene siendo ya la traducción, tal que X son mascotas. Simbólicamente, cuando tenemos la guía, nosotros debemos de utilizar, ¿cierto? Esta simbología. Lo que se colocan en paréntesis, para todo X que pertenece a, en un paréntesis, un primer paréntesis, y luego colocamos X es mascota. Ahora, para el caso de ningún gato vuela, universal negativo, tenemos la simbología, pero acá a diferencia le agregamos la negación, el símbolo de negación. Miren, significa para todo X en A no se cumple P de X, o ese predicado. ¿Sí? Ahora, cuando lo traduce y le hacemos la traducción, todos los gatos X, tal que X no vuela, porque recuerden, es ningún, esta negación. Y lo podemos ver acá. Acá escribimos nuevamente la simbología dentro del primer paréntesis. Y en el segundo paréntesis se debe escribir X no vuela, porque es el predicado que le corresponde a esta oración. Ningún gato vuela. El cuantificador existencial o particular. Es otro tipo de cuantificador, o la expresión lógica, que es verdadera cuando existe uno o varios elementos X, ¿sí? Pertenecientes al conjunto relacionado y que cumple con la afirmación. Entonces, de esos cuantificadores existencial o particular, podemos identificar el existencial afirmativo. Ya identificamos cuándo es afirmativo. En este caso, algunos estudiantes asisten, ¿cierto? Es una afirmación a las webconferencias. Pero también tenemos el existencial negativo, que es la negación, que sería algunos estudiantes
algunas estudiantes no asisten a los e-learning. Y tenemos el existencial único, es decir, nos está indicando solamente uno. Y veamos en el ejemplo, existe un único rector de la UNAM. Ahora, simbólicamente, ya para este tipo de cuantificador existencial, miren, existencial empieza con una E, el símbolo ya cambia. Ahora el símbolo del existencial es una E mayúscula, pero al revés. Se acompaña del elemento X, minúscula, siempre debe ser la letra minúscula, que pertenece al conjunto. En este caso, el conjunto. Entonces, significa que existe al menos un X que cumple P de X, que viene siendo nuestro predicado. Ahora, este sería para el primer ejemplo, que es un existencial afirmativo. Ahora, la simbolización del existencial negativo, viene siendo este, podemos observar que como es una negación le agregamos, ¿verdad?, nuestro símbolo de negación. ¿Qué significa? Hay al menos un X que no cumple, ¿verdad?, nuestro predicado. Y tenemos el existencial único. Miren cómo este se simboliza, es la E, ¿verdad?, al revés, pero tiene un signo de admiración. Entonces, para diferenciarlo, indicar que es único, un solo, que cumple con un solo caso. Y tenemos que, miren, significa existe un único X que cumple nuestro predicado. Entonces, lo importante es diferenciar esa simbología, tanto el existencial, que es una E al revés, ¿cierto? Y el que vimos anteriormente, que es una A al revés. Ahora, la expresión simbólica. Algunos estudiantes asisten a la webconferencia de existencia, algunos estudiantes, ¿verdad? Entonces, utilizamos el símbolo de la existencia, que es la E que está al revés, ¿sí? Que pertenece X, elemento que pertenece al conjunto A, y va a cumplir un predicado. Ahora, miremos qué significa y cómo lo podemos relacionar con nuestra proposición. Existe algún estudiante X tal que X asistió a la webconferencia. Debemos de comparar lo que tenemos acá. A las webconferencias. ¿Qué viene siendo este PDX? Lo tenemos acá. Tal que sería acá, X asistió a la webconferencia. Y simbólicamente, en los símbolos tenemos el existe, el símbolo de existencia. X, el elemento, pertenece al conjunto A. Recuerden, se debe colocar dos paréntesis. Y primero colocamos donde está la parte del cuantificado y luego colocamos la parte donde está el predicado. X asistió a las webconferencias. Ahora, en el existencial negativo, algunas estudiantes no asisten a los e-learning. Recuerden, ¿verdad?, la simbología, ahí debemos de colocar la negación. Y tenemos acá, existe algún estudiante X tal que X no asistió a los e-learning. Entonces debemos de tener en cuenta la simbología que vamos a utilizar en nuestro ejercicio. Colocamos dos paréntesis. El primero ubicamos donde está el cuantificador. Existe un X que pertenece a ese conjunto A. Algunos utilizan el conjunto B o el conjunto C, ¿verdad? Tal que, en este caso, abrimos otra vez los paréntesis para escribir X no asistió a los e-learning, que corresponde al predicado de nuestra proposición. Ahora, ejemplo del ejercicio número 1, donde nos solicitan completar ese espacio en blanco con un cuantificador, uno de los posibles cuantificadores. Tenemos frutas no son ácidas, ¿verdad? ¿Cómo lo podemos completar? Algunas frutas no son ácidas. Tenemos ninguna fruta es perjudicial para la salud. Entonces, ya en la simbología,
como tal de esa proposición, tenemos, existen algunas frutas X, ¿verdad? X, tal que X no es ácido. Y realizamos la respectiva, estamos utilizando acá existen, recurrimos al símbolo de existencia, X en minúscula, ¿verdad? Pertenece al conjunto A. Y en el otro paréntesis, X no es ácida. Recuerden, miren, nuestra proposición no son ácidas. Entonces, uno acá coloca X, o ese elemento no es ácido. Ahora, para ninguna, para la segunda proposición, no existe una fruta X, tal que X sea perjudicial para la salud. Estamos en la segunda proposición. Como una negación de la existencia, recurrimos al símbolo de la negación, ¿sí? De no existe, ¿verdad? Ese elemento X que pertenece al conjunto A, se abre otro paréntesis donde corresponde al tal que X perjudicial para la salud. Ahora, para identificar los tipos de cuantificadores, tenemos que primero un cuantificador existencial negativo o particular negativo, nuestra primera proposición. Y tenemos un cuantificador universal negativo, ninguno, ¿cierto? En cambio, el otro es cuantificador existencial, de que existe. Y acá tenemos algunas frutas no son ácidas. Les presento brevemente un resumen de esos símbolos. Recordamos el cuantificador universal, vemos que es una A, y va acompañado cuando es para todo X, ¿cierto? El cuantificador existencial, recuerden, es una E que está golpeada. Tenemos un cuantificador existencial único. Recuerden que este lleva el símbolo del existencial, solamente que se le agrega un signo de admiración. Y tenemos la negación del cuantificador existencial, que en este caso acá tenemos, miren este signo, este símbolo. Ahorita teníamos una pequeña viñetica acá, una pequeña curvita, también equivale a la negación. Pero también podemos expresar la negación de los cuantificadores, es decir, la negación del cuantificador universal. Veámoslo cómo lo podemos representar, o equivale, sí, solo sí, ese bicondicional, equivale a que existe un X, ¿verdad? Un elemento X, pero miren que tenemos la negación A. Así también podemos hacer con la negación del cuantificador existencial. Si negamos la existencia de un elemento como tal, ¿qué vamos a obtener? O equivale también a, ¿verdad?, un cuantificador universal, pero con la respectiva negación que se le ubica al predicado. Las proposiciones categóricas, podemos ya identificarlas luego de poder estudiar o abordar los cuantificadores. Tenemos que las proposiciones categóricas son afirmaciones acerca de categorías o clases, ¿sí? Y toda proposición categórica es un enunciado acerca de los miembros de dos clases. Y vamos a observar, acá, un primer ejemplo, esta proposición categórica, y tiene una estructura, la podemos identificar. Inicia con un cuantificador, ¿verdad? Siguen los matemáticos, ¿sí?, un sujeto, y complementan, saben, es decir, un verbo, resolver integrales triples. Es decir, nuestro predicado. Una estructura básica que reconocemos en las proposiciones categóricas.
Recuerden que las proposiciones se simbolizan con las letras P, Q, R, S en minúscula, seguida de 2 puntos, como lo tenemos acá. Otro ejemplo, acá tenemos la T. Todos los estudiantes del 1604 son aplicados y responsables. ¿Cierto? Todos, cuantificador, sujeto, los estudiantes, y tenemos nuestro predicado. Está describiendo lo que hace el sujeto, o la acción que realiza. Y tenemos la proposición U también. Algunos estudiantes del 1604 son aplicados y responsables. Esa estructura la debemos de tener clara para poder identificarla en los ejercicios que tenemos en la guía. Y también eso nos va a permitir realizar esa clasificación, saber cuándo es universal afirmativo, negativo, ¿cierto? Y lo vamos a ver acá. ¿Cuándo es universal afirmativo? Tiene esta estructura básica. Primero, reconocer que la S refiere al sujeto y la P al predicado, ¿sí? Como se los había indicado anteriormente. Entonces, para la universal afirmativa tiene esta estructura. Todo, ¿verdad? Todo S, todo ese sujeto es P. Universal negativo, ningún, porque estamos hablando de la negación, ¿verdad? Del universal. Entonces tenemos ningún S es P. El particular afirmativo tiene la estructura de alguno, ¿verdad? S es P. Y particular afirmativo tenemos algún S, ojo, no es P, porque es particular negativo. Ahora, con base en estas estructuras, ya de las proposiciones categóricas, les recuerdo nuevamente esa estructura para que la tengan presente y puedan identificar en su ejercicio. La proposición, PQ, el cuantificador, el término o el sujeto, ¿verdad? Y la cualidad o la cúpula. Esa la vamos a ver ahora en el ejercicio, que va a estar acompañando el predicado. Ahora, tenemos este ejemplo de proposiciones categóricas, la proposición P. Todas las aves son animales, ¿cierto? Y la proposición Q, algunas aves no son animales. Entonces, estas proposiciones ya están construidas con base en una estructura. Y la estructura es proposición, escribe la proposición que corresponde, que es P, tiene cuantificador, miren que es lo primero, todas. Después sigue el término, el sujeto, aves, es decir, está estructurado, está por separado si lo podemos ver. Después continúa la cualidad o la cúpula, corresponde generalmente al verbo que está acompañando acá, al sujeto. En este caso es son, y el término, el predicado, animal. Con base en esta estructura, podemos realizar lo mismo para la proposición Q. Y recuerden acá, la cualidad o la cúpula acá incluye, ¿verdad? La negación, no son. Esto nos va a permitir identificar qué tipo de proposición categórica es. Ahora, ya vamos a hacer una relación donde, miren, universal afirmativa, recuerden, son las proposiciones y se le asigna la letra A. ¿Y cuál es la estructura? Todo S es P. Para la universal negativa, son las proposiciones tipo E. La vamos a simbolizar para poder recurrir a el cuadro de oposición que lo van a necesitar ustedes. Ahora lo vamos a ver con el ejemplo. También tenemos la particular afirmativa, miren, son las proposiciones tipo I, ¿verdad? Algunos S, sujeto, son P, recuerden P es el predicado. Particular negativo, proposiciones de tipo O. Algunos S no son P. Entonces, veamos este ejemplo. Todas las aves son animales. Uno recurre a la estructura, identifica todas, o puede ser esta, las aves
son, es decir, miren la cúpula, la cualidad, que es afirmativa. Todo S es P. Miren, universal afirmativo. Entonces, esta proposición es de tipo A. Miren la estructura. Todo S es P. Miren, todos o todas las aves, es decir, todas S de sujeto, las aves, son animales. Ahora, cuando tenemos una proposición Q, algunas aves no son animales, ¿qué vamos a tener acá? Analizamos cuál de estos tipos de proposiciones es. En este caso tenemos la particular negativa. ¿Por qué particular? Este cuantificador que ya identificamos corresponde a alguno. ¿Por qué negativa? Porque el verbo indica no, una negación, no son. Entonces tenemos la estructura. Algunos S no son P, que corresponde la tipología o tipo O. Pero ¿para qué? Van a preguntar, ¿para qué necesitamos identificar si es tipo A o tipo B? Porque tenemos nuestro cuadro de posición que está constituido, mírenlo, tipo A, tipo E, tipo O y tipo I. Y en estas diagonales o en los lados de este cuadrado encontramos el resultado de unificar esas dos proposiciones. En este caso, tenemos la proposición P. Esta proposición es de tipo A. Entonces nosotros nos vamos al cuadro y ubicamos la P. Aquí donde está el tipo A. Después ubicamos el resultado el tipo de proposición de Q, que en este caso es O. Miren, quedaron los extremos, ¿cierto? O los vértices opuestos de este cuadrado. A y el tipo O. Cuando construimos o unimos esos dos vértices, miren que se formaría un segmento, está marcado aquí con azul, y nos está indicando que las proposiciones son contradictorias. Es decir, el cuadro nos sirve, ¿verdad? O la función es determinar si las proposiciones son contradictorias, si son contrarias, ¿verdad? Si son subalternas. Entonces, para esto es la importancia de poder identificar el tipo de proposición. Y es una de las conclusiones que debemos de escribir luego de analizar las proposiciones categóricas y identificar su tipo. Miremos, este es un ejemplo, las proposiciones T y U. Primero es identificar esa estructura. La proposición, el cuantificador, el sujeto, la cúpula, ¿cierto? Y el término predicado. Ahora, ya cuando nos fijamos en el cuantificador, en este caso, miren, ya tenemos un ningún, ¿cierto? Acá tenemos todos, y la idea es apoyarnos de las definiciones de ellos y poder identificar si es tipo A, si es tipo E. En este caso, miren, la proposición T, ningún. Entonces buscamos acá, ¿verdad? Matemático ha logrado hallar qué tipo de proposición es. En este caso, es un universal negativo. Ningún S es P. Mirenlo acá. ¿Qué tipo es esta proposición? La proposición P, ¿verdad? Es de tipo E. Y así realizamos con la proposición U y encontramos, ¿verdad? Si hacemos esa relación con las respectivas definiciones, que es un universal afirmativo. Luego nos vamos al cuadro y ubicamos la proposición T primero. Tenemos acá proposición tipo E, ubicamos aquí la T, miren. Luego proposición U, que es tipo A, en este vértice,
y debemos de unir estos dos vértices. Ustedes pueden en documento Word insertan un segmento y marcan acá de color azul o de color rojo, de tal forma que resalte. Y se formaría entonces, o el resultado, ¿cierto?, de este ejercicio de que las proposiciones son contrarias. Luego de abordar la temática de las proposiciones categóricas, vamos a hacer énfasis en el razonamiento. Para ello, nos preguntamos, ¿qué es eso del razonamiento? Pues no es más que una forma de pensamiento, ¿verdad? Compuesta por juicios y un sujeto pensante tiene la capacidad de pensar, de razonar, maneja, estudia, analiza en su mente y luego lleva a cabo toda una serie de decisiones internas para desencadenar dichos juicios, es decir, establecer, inferir. Y el razonamiento implica, ¿verdad?, hacer inferencias. Y tenemos un pequeño ejemplo de un argumento. Ese argumento compuesto por premisas, y lo podemos ver como se enlista. En Puebla acostumbran a comer tacos. En Michoacán acostumbran a comer tacos. En Tijuana acostumbran a comer tacos. Por tanto, todos los mexicanos acostumbran a comer tacos. Es decir, en todo este argumento podemos identificar premisas, antecedentes, ¿cierto?, que permiten a una persona construir una conclusión, construir una aserción. Pero el término más adecuado o el término a utilizar es conclusión. Pero también se puede utilizar antecedente o consecuencia. Ahora, de los tipos de razonamiento, tenemos el razonamiento de tipo deductivo e inductivo. Y debemos de diferenciarlo con base en la estructura, en cómo se llega a esa conclusión o cómo se construye esa conclusión. Para identificar cuándo es un razonamiento inductivo, pues lo primero que debemos identificar es, o tener en cuenta, es la definición de razonamiento inductivo. Es una forma de razonar, o acá, que parte de observaciones o de casos. Caso 1, caso 2, caso 3, ¿verdad?, observaciones particulares, y permiten la producción de leyes y conclusiones generales. En otras palabras, se puede resumir este razonamiento de lo particular, ¿cierto?, a lo general. En este sentido, uno puede identificar cuando un argumento es inductivo. Para ello, le hemos presentado este ejemplo donde podemos tomar la situación hipotética de un estudiante de primaria suma los ángulos internos de un triángulo, ¿cierto? Y se observa, miremos acá, caso 1, 60 grados, más 30 grados, 90 grados, más 90 grados, 180 grados. Obtuvo que la suma de los ángulos internos de este triángulo suman 80. Luego, el estudiante aborda otro tipo de triángulo, miremos, y suma, ¿verdad?, los ángulos internos. 45 grados, más 45 grados, 90 grados, más 90 grados, 180 grados. Luego se repite esta acción, ¿cierto?, observando y comparando la suma. ¿Y qué se puede concluir? En este vemos otro tipo de triángulo, por tanto, ¿verdad?, donde suman 60, más 60, más 60, 180 grados, que
con base en estos análisis de casos particulares, y se identifica una regularidad y se puede concluir que la suma de los ángulos internos de todo triángulo es 180 grados. Entonces vemos cómo se parten, cómo se inicia de una observación, casos particulares, para establecer una conclusión. Y tenemos un segundo ejemplo. Ya lo habíamos presentado. En Puebla acostumbran a comer tacos, en Michoacán acostumbran a comer tacos, en Tijuana acostumbran a comer tacos, por lo tanto, los mexicanos acostumbran a comer tacos. Esta es la dinámica de identificar ese sentido en el cual se construye la conclusión. En este caso, partiendo de casos particulares, llegar a una generalidad. En cambio, ya podemos abordar el razonamiento deductivo. El razonamiento deductivo, ¿sí?, es una forma de explicar, de razonar la realidad partiendo de una ley, de una teoría, de algo ya verificado, de algo ya establecido, y llegar a casos particulares. Es decir, de lo general a lo particular. Entonces podemos tener acá, como de ejemplo, todos los vertebrados tienen vértebras. Todos los perros son vertebrados. Por tanto, todos los perros tienen vértebras. Entonces, se inició desde una generalidad, de una ley, y contamos con una proposición, ¿verdad?, que nos ayuda a concluir una particularidad. Por lo tanto, todos los perros tienen vértebras. Entonces, analicemos la estructura que inicia desde una ley general para arribar a una particularidad. Todo el metal conduce electricidad. Tenemos el mercurio es un metal. ¿Qué podemos concluir? Por lo tanto, el mercurio conduce electricidad. La idea o la dinámica de este ejercicio, lo van a resolver, es identificar esta estructura y poder argumentar, ¿sí?, escribir de forma propia por qué este argumento es deductivo. Y se pueden apoyar, además de la situación que se les presente, ¿cierto?, apoyarlo con la definición del razonamiento, si es deductivo o inductivo. Podemos ver acá, podemos decir que el mercurio es un metal y por ende es considerado dentro de las fuentes documentales como un buen conductor de la energía, de la electricidad en este caso. El argumento es deductivo, dado que parte de información existente, hechos reales, y se infiere una particularidad. Entonces, bajo esta estructura, la invitación es identificar de lo particular a lo general, el inductivo, y el deductivo de lo general a una particularidad. Esta sería la temática abordada en la tarea número 2, correspondiente a la unidad número 2. Entonces, agradezco por su participación. No sé si mis colegas desean agregar algo. Buenas noches. ¿Me escucha? ¿Me confirma, profe, si me escuchan? Sí, sí, profe, lo escuchamos. Bien, profe, muchas gracias por su explicación. Han habido algunas dudas por los muchachos. Aún nos queda tiempo, muchachos. La idea es, le voy a pedir al profe que deje compartir pantalla para yo compartir la mía. Voy a explicar el anexo. Claro. Que está en la... Excelente. El anexo que está en la plataforma.
De pronto los muchachos han visto ese anexo y pues, la idea es explicarle también cómo entender ese anexo, que también hace parte, Sí. de parte de la explicación que hizo aquí el profe Jonathan, el tutor. Ya se puede ver. Sí, ya se puede ver, muchas gracias. Listo. Bien, muchachos. Entonces, ya un momento, periactivo también. Estoy mirando para poder ver el chat. Entonces, voy a explicar acá el anexo. ¿Listo? Entonces, ya me confirmaron que sí ven. Entonces, la idea es, entonces, de los 4 ejercicios en el anexo está explicado uno por uno, con un ejemplo, cada uno de los ejercicios, los 4 ejercicios de la guía número 2. Entonces, por ejemplo, aquí se mira el ejercicio 1. ¿De qué se trata el ejercicio 1? De los cuantificadores, ¿sí? Como bien explicaba el compañero del tutor Jonathan, los cuantificadores, entonces están los cuantificadores universal afirmativo, que es el que tiene los sinónimos de todos, todas, o sin la S, todo, toda, o para todo, para toda, ¿sí? Ese es el cuantificador universal afirmativo. Está también el cuantificador universal negativo, ¿sí? Que ese es cuando es ninguno, ninguna, ninguno, ninguna, ningún, ninguna, ¿sí? Todo eso también sería. Bien. Entonces, aquí tenemos el ejemplo, dice, países son de América del Sur. Entonces, ahí lo que hay que hacer es pensar cuál cuantificador será. Me faltó nombrar el cuantificador existencial, ¿sí? Imagino que todos estarán preguntando, ¿sí? El existencial también, ¿sí? Que es el que se denota con la palabra algunos, algunas, ¿sí? Existen o existe una, En el ¿sí? chat, De esa me manera indican son sinónimos. algunos. Listos. Entonces, dice, países son de América del Sur. Me disculpa un momento, estoy buscando aquí el chat, que no logro Sí. verlo. Ya veo el chat, listo. Bien. Entonces, eso, algunos, muy bien por todos los que participan. Algunos sería ahí en países, muy bien. ¿Por qué algunos? Porque si colocamos todos, ¿sí? Todos los países están en América del Sur, son de América del Sur, no, porque todos conocemos, hay varios continentes incluso, entonces ahí no iría la palabra todos. Si le colocamos el ninguno, tampoco coincide porque ningunos países son de América del Sur, es falso, empezando porque Colombia es de América del Sur, ¿sí? Entonces, eso es lo que hay que analizar en ese primer punto. Ver qué coincide y que sea verdadero. Lo mismo para el toro, ya todos están de lo del toro vuela, ¿sí? Muchos dicen ningún toro vuela, sí, exactamente, ¿sí? La idea es colocarle esa lógica a cada ejercicio de la letra que cada uno escoja en el foro, ¿sí? Recomendarles que por favor en el foro, antes de elegir la letra, miren que la letra no coincida con la de los demás compañeros. He tenido inconvenientes en los foros que algunos ingresan y de una vez contestan, escojo la letra A, pero no miran que antes ya hay un compañero que escogió esa letra y entonces viene el inconveniente de que de pronto inicia a hacer los ejercicios de esa letra y resulta que los ejercicios de esa letra ya lo está haciendo otro y pierde ese tiempo que pudo haberle dedicado a otros ejercicios. Cuando coinciden con la letra de un compañero, ahí lo que entre a ver en el foro es quién escribió primero la letra. Si usted fue el que escribió la letra después, lo mejor es que ingrese al foro y escoja otra letra que no la hayan escogido, ¿sí? Porque fijo el tutor cuando ingrese va a decirle que tiene que escoger otra letra, porque lo escogió después, ¿listo? Entonces aclarar esa parte para que no se vuelva a repetir en los foros. Bien, continuamos. El link de asistencia no hay, sí, hay muchos que han preguntado el link de asistencia. El link de asistencia en la web no es necesario. La web es como una especie de clase,
¿sí? Que se da a cada uno de las temáticas de la tarea, de la unidad 2 en este caso, para que puedan ir a realizar la guía. Exacto, 5 estudiantes por grupo, 5 letras por grupo, ¿sí? De la A hasta la E. ¿Listo? La web se está grabando, ¿listo, muchachos? Entonces, mira, ahí está la respuesta que ya me habían dado, ¿sí? Seguimos con el ejercicio. Algunos, ¿sí? Qué pena por respondiendo dudas ahí. Algunos países son de América del Sur, ningún toro vuela. Esa es la primera parte que deben resolver del ejercicio 1. ¿Cuál es la segunda parte? La segunda parte es la simbología, ¿sí? Que era lo que explicaba también el tutor ahí en muchos ejercicios, ¿sí? Entonces aquí voy a explicarlo solo con la anexo 1, que es lo que ustedes tienen también en la plataforma. Cuando en el ejercicio dice algunos países no son de América del Sur, eso, en ese caso es cuando es particular negativa, ¿sí? O existencial negativa, ¿sí? También se puede decir de esa forma, pero no es lo mismo, ¿no? Una cosa es decir algunos países son y otra cosa es decir algunos países no son, ¿sí? Que algunos preguntan ahí por el chat. Bien, simbología para algunos países son de América del Sur. Entonces aquí es donde viene lo importante, la simbología. Algunos, su símbolo es la E invertida, ¿sí? La E invertida, ¿sí? Preguntan que los símbolos, ¿cómo los sacamos? En Word hay varias formas, ¿sí? Más que todo se puede sacar, por ejemplo, en Word, en la parte de insertar ecuación, ¿sí? Y al insertar la ecuación, le aparece un recuadro en Word y arriba se le activa una opción que es de los símbolos en Word y de cómo modificar una ecuación, ¿sí? De cómo realizar alguna fórmula matemática. Esta es la forma de buscar los símbolos, porque a veces se ven atareados tanto que a veces hasta van a internet, ven el símbolo, lo copian y lo pegan, ¿sí? O lo recortan. No es necesario, en el mismo Word están ahí los símbolos en la parte de insertar ecuación. Sí, eso veo. Algunos en las guías también cojan el símbolo, lo copian y lo pegan, ¿sí? También está bien hacer eso, ¿sí? Porque se copia el símbolo. Pero a veces el símbolo queda como una imagen y la imagen empieza a estorbar porque se mueve de lado a lado. Es mejor que la coloquen directamente en Word insertando una ecuación, ¿sí? Para los símbolos en este caso de esta unidad, que se trata de cuantificadores y de proposiciones categóricas. Bien, entonces, algunos. Entonces viene, existen algún país, ¿sí? Vemos muy bien que el sujeto es países, ¿sí? El sujeto es países y el predicado es América del Sur, ¿sí? Entonces, existe algún país X tal que X es de América del Sur, ¿sí? Esa es la parte. ¿Listo? Bien. Entonces, ¿cómo quedaría? Entonces quedaría el símbolo que les decía de la invertida, existe X, ¿sí? Que pertenece a U, ¿sí? Ese símbolo de esa E normalita, que estoy señalando ahí con el mouse, es pertenece, ¿sí? Eso se utiliza mucho cuando hablamos de conjuntos para hablar que un elemento está en el conjunto, pertenece. Y U, que algunos decían que por qué es la letra A, ¿qué es la letra A? La A mayúscula. ¿Sí? Aquí el U, que se cataloga, es que es el conjunto de los elementos que estoy analizando. En este caso, U es el conjunto de los países, ¿sí? Que también puede ser la letra A, o sea, la letra puede, se le da una letra mayúscula al conjunto, puede ser cualquier letra, sino que a veces se le da la U como para simbolizarlo más hacia el lado del conjunto universal. Universal, el que abarca todos los elementos, ¿sí? Eso es lo que cataloga la U. Muy bien ahí por José Rodrigo, que aclara lo del universal. Y luego se cierra el paréntesis, que ahí es donde va si el existe, en este caso, porque estamos hablando de algunos, y luego el conjunto U, que estamos hablando del conjunto U, es el conjunto de todos los países, ¿listo? Luego hablamos del predicado, que es X, a pesar de que es un país, también es de América del Sur, por eso se coloca en el otro paréntesis que X es de América del Sur, ¿sí? O sea, en estos dos paréntesis, por un lado estamos aclarando el sujeto, que es países, y por el otro lado aclaramos el predicado, que es América del Sur, ¿sí? Entonces existe un X que es país, pertenece a U,
Y existe también ese mismo X que también es América del Sur, ¿sí? Es las dos cosas. La E normal es pertenece, muy bien. No sé, ¿me confirman si me escuchan bien? ¿Me confirman, por Sí, favor? profe, se le escucha muy bien. Listo, muy bien. Entonces los que pronto no escuchan, revisar el audio de cada uno en su computador. Ahora hablemos del término de ningún toro. ¿Listo? Entonces, del término ninguno, ¿sí? Vamos a ver ninguno. Ojo que hay dos formas de escribir ningún toro vuela, ¿sí? Una forma es la que vemos acá, que dice todos los toros X. Ojo que aquí el sujeto es el toro y el predicado es volar, vuela, ¿sí? Entonces, se habla del toro como el conjunto de todos los toros, ¿sí? Entonces, todos los toros X, el X sí, denota que elegimos cualquier toro, ¿sí? Tal que ese X no vuela, ¿sí? Ahí es donde va el ninguno. Al negar, ¿sí? Ese todos los toros, al negarlo estamos diciendo que ninguno cumple con eso de objetivo de volar, ¿sí? Entonces, esa es una forma. Todos los toros X, tal que X no vuela, ¿sí? Esa es una forma. ¿Cuál es la otra forma? ¿Sí? Que de pronto no está ahí. No sé si esté. Sí, es que lo voy mostrando poco a poco para no mostrar todo el detalle de una vez, ¿sí? No subo toda la hoja de una vez, ¿sí? Todos los toros vuelan. La otra forma de escribirlo es, no existen toros X tal que X vuela, ¿sí? La otra forma es decir, no existen, ¿sí? Toros tal que esos toros X vuela, ¿sí? O sea, la negación ya no iría acá, ¿sí? No iría al final donde dice que no vuela, sino la quitamos de ahí y la ponemos al inicio, ¿sí? Ya se pondría no existen, ¿sí? No existen toros que al mismo tiempo esos toros vuelen, ¿sí? Entonces, esa es la otra forma de escribir el ningún toro vuela, ¿listo? Aquí está escrito de esta forma, cualquiera de las dos formas es válida. Aquí dice es, ¿sí? No todos los X que pertenecen al conjunto U, ¿sí? Cumplen que X vuele, ¿sí? Que X vuela, ¿listo? Ese es el primer ejercicio que hay que realizar. ¿Qué le falta a ese ejercicio? Decir el tipo de cuantificador, ¿sí? Que ya los había dicho en cierto modo. El algunos, ¿qué tipo de cuantificador es? Existencial, ¿sí? Cuantificador existencial afirmativo, muy bien por esa aclaración, ¿sí? No es negativo porque aquí después de países no va la negación, ¿sí? Algunos países son, ahí es afirmativo, muy bien. Existencial afirmativo también se conoce como particular afirmativo, ¿sí? ¿Listo? Entonces ese es el primer cuantificador, ¿sí? Cuantificador existencial. ¿Cuál es el otro? Ningún. ¿Quién me colabora? Eso, muy bien, ya van ahí, ya están adelantados incluso. Universal negativo, muy bien. Ningún toro vuela, universal negativo, muy bien por esa parte. Entonces, cuantificador universal negativo. Eso que acabamos de hacer es lo que deben hacer en el primer ejercicio, no más. Eso es. Primero colocar el cuantificador, luego la simbología, ¿sí? Ya sea existe o todos o ninguno, ahí van colocando la simbología, y luego decir qué tipo de cuantificador es. Ese es el primer ejercicio. Ese sería el lenguaje simbólico, esta parte aquí que tenemos acá, todos los toros X tal que X no vuela, y abajo están los símbolos. Esa es la simbología de abajo, decir si es con el símbolo de existe o con el símbolo de ninguno, que es negar el para todo. Esta A invertida significa para todo o todos o todas, ¿sí? Cualquiera de esas opciones, ¿sí? Bien, continuamos. Bien, ahora, segundo ejercicio. Vamos a aclarar el segundo ejercicio. Segundo ejercicio se trata de organizar la proposición categórica, ya sea organizarla, primero definirla con una letra de la proposición, ¿sí? Darle una letra. ¿Qué letra se le da normalmente? Así como vimos en la unidad 1. Se le da la letra P, la letra Q, la letra R o cualquier otra letra, ¿sí? La letra T, ¿sí?
la letra W, Y, ¿sí? Le dan una letra, por lo general utilizamos la PQRS, ¿sí? PQRS, ¿listo? Esa sería la proposición. Luego se dice el cuantificador. Por ejemplo, aquí tenemos, qué pena un momento, algunos estudiantes del curso Pensamiento Lógico Matemático son de primer semestre, ¿sí? Ese es el argumento, ¿sí? Ese argumento, entonces debemos dividirlo. Entonces, la primera parte, aparece el cuantificador. Ese es el que debemos organizar. Cuantificador, ¿cuál es el cuantificador? Algunos. Entonces ahí lo vamos organizando. Cuantificador es algunos. Luego, estudiantes del curso Pensamiento Lógico, ¿sí? Ese sería el sujeto, ¿sí? El sujeto a analizar. ¿Cuál sería la cualidad? La cualidad sería son, ¿sí? El verbo, son, esa es la cualidad. Esa es la cualidad, el verbo, ¿sí? El verbo sería la cualidad. Luego, ¿qué hay que hacer? Definir qué tipo de proposición categórica es, ¿sí? Por ejemplo, existen 4 tipos de proposición categórica que ya explicó el tutor anteriormente en las diapositivas, que son la universal afirmativa, universal negativa, particular afirmativa y particular negativa. Cuando lleva el algunos, se llama una proposición particular, ¿sí? Particular. Y ya si el verbo va positivo o va negativo, o sea, o si lleva la negación o no, pues ya se le llama particular afirmativa o particular negativa. En este caso, como el verbo no va negado, ¿sí? Entonces se llama particular afirmativo, como está aquí como están viendo en la diapositiva acá, en la imagen. ¿Listo? Bien. Luego dice, construya los 3 tipos de proposiciones categóricas faltantes. Entonces, si usted está diciendo que este argumento es particular afirmativo, debo hacer los otros. El afirmativo, el particular negativo, me faltaría, el universal afirmativo y el universal negativo, ¿sí? Entonces, empecemos con el universal afirmativo. ¿Qué es lo que cambia en el argumento? Cambia el cuantificador, en este caso, ¿sí? Y de pronto la negación en el verbo, ¿sí? Dependiendo de la proposición categórica. Por ejemplo, universal afirmativo, ahí lo están viendo en la pantalla. ¿Sí? Dice, todos los estudiantes del curso Pensamiento Lógico Matemático son de primer semestre, ¿sí? Ese sería el universal afirmativo. El universal negativo también lleva el todos los estudiantes del curso Pensamiento Lógico Matemático no son de primer semestre, ¿sí? Ese sería el universal negativo. Otra forma de describir el universal negativo es, en vez del todos, si ve que aquí una forma de escribir el universal negativo es poner el todos al inicio, pero en el verbo coloco la negación, ¿sí? Esa es una forma de escribir. Exactamente, muy bien ahí por los que también. La otra forma es colocar el ninguno, ¿sí? Al inicio coloco ninguno, en vez de todos coloco ninguno, y en el verbo lo coloco afirmativo, o sea, no va la negación aquí en el verbo. En el verbo no va la negación, pero al inicio coloco ninguno. Esa es la otra forma de describir, de enunciar el universal negativo. Sería, ¿cómo quedaría? Entonces, ninguno de los estudiantes del curso Pensamiento Lógico Matemático son de primer semestre. Esa es la otra forma. ¿Sí? Cualquiera de las dos formas estaría bien. Sí, la grabación se está realizando. La otra forma es el particular negativo, ¿sí? Entonces, el particular negativo es similar al particular afirmativo, que es la proposición inicial, el argumento inicial, solo que el verbo cambia. El verbo ya no va afirmativo, sino va con la negación al lado, ¿sí? Ya vamos a decir es, algunos estudiantes de pensamiento lógico no son de primer semestre, ¿sí? Dice, preguntan de si el enunciado está negativo, ¿cómo sería la negación? Es que si tiene doble negación sería afirmación. ¿Sí? O sea, eso sí hay que aclararlo. Si usted niega 2 veces, ya está afirmando el enunciado. ¿Sí?
Por ejemplo, si aquí yo coloco, en vez de todos, coloco no es cierto, ¿sí? Por ejemplo, acá decir no es cierto, y también en el verbo coloco el no, ahí lo que estoy diciendo es la afirmación, ¿sí? Por ejemplo, voy a poner el ejemplo que estamos aquí analizando. Voy a decir, no es cierto que los estudiantes del curso Pensamiento Lógico Matemático no son de primer semestre, ¿sí? ¿Ese qué tipo de proposición sería? Resulta que ese tipo, al haber doble negación, resulta que ese sería un universal afirmativo. Resulta que eso que acabé de decir es lo mismo que decir que todos los estudiantes de pensamiento lógico son de primer semestre. ¿Sí? La doble negación es lo mismo que afirmación. ¿Sí? No todos los estudiantes. Eso, muy bien, Harold Pupiales, por aclarar esa parte. Ese ejemplo que pone Harold no es lo mismo. Si ustedes dicen, no todos los estudiantes del curso Pensamiento Lógico Matemático son de primer semestre, ahí no necesariamente significa ninguno. ¿Listo? Entonces aclaramos esa parte. ¿Sí? Decir no todos no necesariamente está diciendo que ninguno cumpla. ¿Sí? Entonces aclaro esa parte. Muy distinto a decir no existen estudiantes de pensamiento lógico que estén en primer semestre. Si ya colocan no existe, ahí sí significan que hay ninguno, ¿sí? Entonces, ojo con esa parte, es muy distinto la negación donde vaya, ¿sí? O sea, eso es lo importante. No es complejo el tema, pero sí hay que saber utilizar la lógica de manera adecuada para al momento de escribir textualmente, ¿sí? Algún argumento, ¿sí? ¿Listo? Bien. Tercer ejercicio. Vamos a explicar el tercer ejercicio. Ya lo anterior era lo que había que hacer en el segundo ejercicio. Resumo. El segundo ejercicio lo que había que hacer era identificar el cuantificador y la cualidad. ¿Sí? En este caso era algunos y el verbo son. Decir qué tipo de proposición categórica, particular, afirmativo. Y la otra parte es escribir, enunciar los otros tres tipos de proposiciones categóricas. Y ahí quedaron enunciados. Eso es lo que hay que hacer en el segundo ejercicio. ¿Listo? Bien. Tercer ejercicio. Dice, se dan dos proposiciones categóricas, ¿sí? Y hay que primero analizar cuál es su proposición, cuantificador, término sujeto, cualidad y el término predicado. ¿Sí? Hay que estructurar todo el argumento, ¿sí? Toda la proposición categórica. Y como son dos, pues debo estructurar las dos proposiciones categóricas, ¿sí? Es lo primero que hay que hacer, ¿sí? Entonces, por ejemplo, todos los médicos son especialistas. Entonces, ahí esa proposición la podemos dividir. Primero la proposición le pongo una letra, ¿sí? Entonces, el tipo de proposición, la P. ¿Listo? Bien, ¿qué otra cosa? La P. Luego el cuantificador, todos. Luego el término sujeto, los médicos, ¿sí? Médicos, ¿sí? La cualidad, el verbo, son. Y el término predicado, especialistas, ¿sí? Esa es la estructura que hay que organizar en la tabla, ¿sí? Ese es el primer paso del ejercicio 3. Luego el otro, la otra proposición es la Q. ¿Qué hay que organizar en la proposición Q? En la proposición Q, entonces lo mismo. El cuantificador ya no es todo, sino en este caso es algunos. Algunos. El término sujeto, el mismo, médicos. La cualidad cambió. Ya es no son. Y el término predicado es especialistas. ¿Listo? Esa es la primera parte. Luego, ¿qué vamos a realizar? Lo siguiente. Tipo de proposición categórica. ¿Sí? Eso también lo estaba explicando el tutor anteriormente en las diapositivas. Hay 4 tipos de proposiciones categóricas que ya explicamos, que era universal afirmativa, universal negativa, particular afirmativa, particular negativa. Por favor, deben grabarse en esas. La universal afirmativa se denota por la letra A mayúscula, ¿sí? Y en este caso es la proposición P, ¿sí? La universal negativa, que no es ninguna de estas de las dos proposiciones,
esa se cataloga con la E, ¿sí? Con la letra E. La particular afirmativa, que no es ninguna de las dos proposiciones, esa se denota con la letra I mayúscula, ¿sí? Pero no es ninguna de estas, ¿sí? La que sí es la Q. La Q es una particular negativa, ¿sí? Y se cataloga con la letra O, de tipo O, ¿sí? Que está ahí, ¿sí? La proposición Q es de tipo O, ¿sí? Que se entiende como particular negativo, ¿listo? Esas son las dos tipos de proposiciones. La de tipo A, universal afirmativa, porque lleva el todos, el cuantificador todos. Y la de tipo O, particular negativo, porque lleva el algunos y el verbo va negado. No son, ¿sí? El verbo va negado. ¿Listo? ¿Cómo se determina si es particular? Para determinar que sea particular es que lleve el cuantificador algunos. ¿Listo? Y para determinar si es afirmativa o negativa, va en el verbo, a veces en el verbo. Si el verbo va positivo, pues sería afirmativo, o sea, si va sin negación. Y si el verbo va no son, significa que es negativa. También puede ser si el cuantificador es ninguno, ¿sí? En ese caso es universal negativo. Bien, el esquema. Este esquema está en la guía, ¿sí? Y en el anexo 1, en este caso que estamos viendo, ¿sí? Este esquema está en la guía, ¿sí? ¿Qué es lo que van a hacer? Ubican según el tipo de categoría que definieron aquí anteriormente, aquí, ya sea el tipo A y tipo O, ubican las dos proposiciones. Dice que la P es de tipo A, entonces la P la coloca aquí donde está la A, y la Q es de tipo O, entonces va a la otra esquina, en este caso de tipo O, y la colocamos ahí, la Q. Entre esas dos letras, miro cómo se correlacionan, ¿sí? La A y la O, para este ejemplo, ¿no? Dependiendo de cada ejemplo, usted ubican las dos proposiciones, ¿sí? Para este ejemplo, se traza la línea diagonal y la línea diagonal dice que esas dos proposiciones son contradictorias, ¿sí? Si se analizan, serían contradictorias la una con la otra, ¿sí? Muy diferente a que me hubiese aparecido una P acá en la A y una Q en la E, ¿sí? Que la E significa es que diga ninguna, ¿sí? Si dice todas y por el otro lado dice ninguna, se llaman contrarias. Y sí, y se entiende, las dos son universales, pero la una significa que todas están, la otra significa que ninguna está. Se entiende que son contrarias. ¿Listo? Y así según como estén ubicadas, ¿sí? Como se ubiquen las proposiciones. Y hay que dar la respuesta, ¿no? No es solo colocarla y colocar las letras y dejar así. No, hay que dar la respuesta. Se clasifican como contradictorias. ¿Sí? Acá está la línea. En la línea que une la A con la O, ahí dice en diagonal contradictorias. Y ahí es donde sacamos la respuesta, ¿sí? Para este ejemplo. Si llegase a quedar la E con la O, significaría subalternas, que es lo que dice la diagonal hacia abajo, si llegase a quedar acá, ¿sí? Dependiendo de cómo esté ubicado. ¿Listo? Eso sería contradictorias. Y ese es el tercer ejercicio. Hasta ahí sería el tercer ejercicio. ¿Listo? La letra P o Q en Word, si quieres colocarla como ecuación para que le quede cursiva o ¿sí? Más tipo ecuación, o si no, la coloca normal. Normal en minúscula. Bien, el cuarto ejercicio, ¿sí? Razonamiento deductivo e inductivo. ¿Listo? Entonces, ahí hay que analizar el argumento uno por uno, ¿sí? Ahí sí hay que ver, tener muy claro qué significa deductivo y qué significa inductivo, ¿sí? Bien, el tutor que ya explicó muy bien lo de deductivo e inductivo, incluso dio unos ejemplos, vamos a explicar aquí los del anexo 1. Por ejemplo, argumento, hace 15 días ha venido lloviendo diariamente en la ciudad de Cali. Punto. Juan debe asistir hoy a una clase tipo B-Learning en la sede de la unidad Cali, de la UNAD Cali. ¿Sí? Coma. Razón por la cual Juan ha decidido llevar paraguas y chaqueta.
¿Listos? Entonces hay que tienen que entender primero que un argumento tiene unas premisas y la conclusión. ¿Listo? Las premisas, para saber cuáles son las premisas y cuáles son la conclusión, todo va con respecto a la conclusión, sí, a la conclusión, o más bien al condicional, que en este caso el condicional es razón por la cual, ¿sí? Así como vimos en la tarea 1, ¿sí? Que también vimos lo de la ley de inferencia de las premisas, llegar a la conclusión, aquí es muy similar. La conclusión por lo general se denota cuando en el texto al final aparece la palabra por lo tanto, ¿sí? Por consiguiente, razón por la cual, así como está en este ejemplo, ¿sí? Por lo cual, ¿sí? Todos los sinónimos a partir de eso, los sinónimos que signifiquen condicional, ahí después de ese condicional va a aparecer la conclusión y lo que esté antes de ese condicional serían las premisas, ¿sí? Entonces, ¿cuáles serían las premisas? Serían dos premisas. Hace 15 días ha venido lloviendo diariamente en la ciudad de Cali. La otra premisa sería, Juan debe asistir hoy a una clase tipo B-Learning en la sede de la ciudad de Cali. Y luego la conclusión, Juan ha decidido llevar paraguas y chaqueta. Entonces, ¿qué tipo de conclusión es? Perdón, ¿qué tipo de razonamiento es? Deductivo e inductivo. Entonces, por ahí me dicen deductivo. Por ahí ya dejé ver la respuesta. ¿Por qué? Díganme, ¿por qué es la respuesta que ya mostré? ¿Sí? Si se dieron cuenta, la respuesta que mostré es inductivo. ¿Quién me podría decir por qué es inductivo? Sí, algunos dicen deductivo, inductivo, sí, pero ¿cuál es la diferencia? ¿En qué va? ¿Cómo se analiza eso? ¿Sí? Recordemos que es deductivo. Pues un argumento deductivo es cuando parto de, ¿sí? Cuando parto de premisas globales o generales, ¿sí? Y concluyo algo muy particular o muy específico, ¿sí? De lo general a algo específico de eso general, ¿sí? Y está el inductivo, que sería lo contrario. El inductivo es partir de cosas particulares a algo general, ¿sí? Ese es el inductivo. ¿Listo? Generalizar. O sea, el inductivo es cuando generalizo, ¿sí? O sea, cuando estoy suponiendo varias cosas que son reales, que sirven, pero eso lo globalizo a algo más amplio y supongo que eso también se va a dar, ¿sí? Ahí es donde voy. Exacto, muy bien por el Auri González. Aclara, dice, como está lloviendo hace 15 días ha venido lloviendo en Cali, ¿sí? Por eso concluyen que debería llevar paraguas y chaqueta. Por eso es ¿sí? De esos particulares que estaba lloviendo y la otra que Juan debía asistir al Vilerne, son dos específicamente reales que se cumplen porque así están sucediendo, pero a partir de esas dos premisas concluyeron algo generalizado a partir de eso. Como ha estado lloviendo, pues concluyó que debería llevar paraguas y chaqueta, ¿sí? Por eso es inductivo. ¿Listo? Bien, veamos la respuesta. Inductivo, veamos la justificación. Dice, el argumento es de tipo inductivo ya que parte de una tendencia de lluvias, muy bien por los que por ahí dijeron algo similar, durante un periodo de tiempo para concluir un comportamiento que es usar chaqueta y paraguas, ¿sí? Ese comportamiento se da debido a la lluvia, ¿sí? Además, hay incertidumbre de que ese día llueva o no llueva, ¿sí? Ahí por eso se da el inductivo. No es fijo que ese día llueva o no llueva. Por eso es inductivo. ¿Cuándo sería deductivo?
aquí dan un ejemplo deductivo. No, ahí se acabó la tarea 1. Ya tendríamos que ver en qué momento se daría inductivo. Veamos por aquí un ejemplo que dijo el tutor. Ahí todos están mirando. Por ejemplo, deductivo es, por ejemplo, decir todos los vertebrados tienen vértebras. Todos los perros son los vertebrados. Por lo tanto, todos los perros son vertebrados, entonces por lo tanto todos los perros tienen vértebras, ¿sí? Si se dan cuenta es deductivo porque está hablando de algo generalizado. ¿Cómo generaliza al inicio? Todos los vertebrados tienen vértebras, eso es algo general, global, ¿sí? Y es real, es verdadero, ¿sí? Todos tienen vértebras, todos los vertebrados. Y además también pone otra afirmación que es real. Todos los perros son vertebrados. Y a partir de esas dos cosas globales, generales, concluyen algo ya también aterrizado, a que entonces los perros también deben tener vértebras. ¿Sí? Los vertebrados son más generalizados que los perros. Los perros ya es un tipo de animales específico de todos los vertebrados que hay. ¿Sí? Entonces, por eso es deductivo. ¿Sí? Partimos de varias generalidades y concluimos algo más específico. ¿Sí? Lo específico es porque hablamos de un tipo de animal que son los perros. ¿Por qué al inicio es globalizado? Porque estamos hablando de todos los vertebrados, que son varios animales, varios tipos de animales que son vertebrados. ¿Listos? Bien. Entonces, he dejado de compartir pantalla. Muchachos, hasta ahí espero también hayan entendido el anexo 1. De mi parte, muchas gracias por asistir. No sé, los demás compañeros, los otros dos tutores, la tutora Aurelisa o el tutor Jonathan, si tengan algo más que anexar a la explicación. Muchas gracias, profesor José. Agradecemos por la explicación detallada que realizó sobre la guía, sobre el anexo de la guía de la unidad número 2. Y recordarles, porque creo que preguntaron de pronto algunos que entraron en último momento, que si se va a compartir la grabación de esta webconferencia, y si se va a compartir el día de mañana, su respectivo tutor, ya sea en el grupo de Skype o en el foro como tal de su curso. Entonces, la idea es esperar mañana en mediodía que su respectivo tutor comparta la grabación. Recuerden, no hay asistencia para las webconferencias. Son asistencias solamente para los B-Learning y para las citas. Les agradecemos su participación, agradecemos esa interacción que tuvieron en el chat por estar preguntando. ¿Sí? Les agradecemos por todo. Tengan una linda noche. Bendiciones y adelante a participar en los foros, que también es una dinámica que no se puede perder. Muy bien, muchachos, muchas gracias por su asistencia, gracias a los tutores que nos acompañaron. De mi parte, gracias por asistir y como explicó muy bien el tutor, estaremos cada uno de los tutores compartiendo por cada uno de los medios de comunicación la respectiva grabación de esta web. Muchas gracias por asistir, que estén muy bien, feliz noche.